Sean todos bienvenidos a una nueva sesión del programa de Derechos Humanos y por el Rescate de la Democracia Politeya 2024. En esta oportunidad empezamos el módulo 3 del programa de una manera bastante especial, hablando de un tema que es un objetivo en sí mismo per se del programa, que es la documentación y la denuncia. Hoy nos acompaña Mariana Romero. Mariana es abogada y defensora en derechos humanos, es directora del Centro para los Defensores de Derechos Humanos y la Justicia, es parte del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y también es parte de la Red de Venezolanas Investigadoras. Mariana es una invitada por parte de organizaciones aliadas de este programa. Estamos muy contentas de tenerlas acá, así que para ustedes, Politeya, disfrútense mucho el programa. Para Mariana, muchísimas gracias por la información que nos va a brindar y también por aceptar nuestra invitación. Aquí estoy, cualquier cosa. Muchísimas gracias, buen día a todas y todos. Bueno, en primer lugar, felicitarles porque no es sencillo una clase un sábado por la mañana, pero me alegra que hay un buen quórum de participantes. Eso quiere decir que hay mucha motivación y me alegra sobre todo porque, bueno, a mí me toca hoy conversar con ustedes sobre lo que sería la documentación y la denuncia en procesos de situación de violación de derechos humanos. Y bueno, en un contexto como el venezolano, de crisis social, de crisis política, donde la emergencia humanitaria sigue teniendo consecuencias graves en el disfrute de los derechos de la población, es muy importante pues que la juventud venezolana siga sumándose a distintos esfuerzos e iniciativas para pues documentar, denunciar y visibilizar lo que está ocurriendo y poder entonces contribuir a los distintos procesos de justicia que se están llevando a cabo y pues también poder generar estrategias de incidencia a nivel nacional para poder pues construir o cambiar las políticas públicas erradas que se implementan y que pues dan pie también a que se cometan estas violaciones de derechos humanos. Nuevamente, gracias a todas las organizaciones que integran el programa de Politeya por la invitación. Para mí, de verdad, un honor poder compartir con ustedes y hablar un poco desde mi experticia como profesora, pero también como defensora de derechos humanos en la parte más práctica. Y esto lo menciono porque, bueno, yo les voy a hablar en primer lugar sobre la documentación en términos generales, la importancia de la misma con enfoque de derechos humanos y luego cómo la documentación sirve para todo este proceso posterior de denuncia y cómo van estrechamente de la mano. Pero, bueno, siempre es importante saber también que no necesariamente a veces lo que leemos, lo que está escrito, se aplica 100% en la práctica. A veces en la práctica también hay otras cosas que podemos hacer para que nuestro proceso de documentación y denuncia sea más efectivo. Entonces vamos a estar trabajando durante la sesión de hoy en esos dos enfoques. Em, Dicha esta introducción, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es los aspectos básicos para la documentación y cómo para documentar tenemos que partir del monitoreo de situaciones, del monitoreo de casos, del monitoreo de hechos que puedan estar ocurriendo y que puedan tener un interés frente a las actividades que estamos desarrollando. Sobre esto también es importante tomar en cuenta que los procesos de documentación y monitoreo requieren de mucha responsabilidad y además comprender que no siempre tenemos por qué abarcar todos los campos de las violaciones de derechos humanos a la hora de documentar, porque a veces podemos simplemente centrarnos en una vulneración, en dos temáticas, porque eso también permite que nuestro proceso sea más fortalecido. Esto quiere decir que no necesariamente siempre tenemos que ser expertos en todos los temas para poder realizar este tipo de actividades. Siempre es importante centrarnos además en los procesos de documentación y denuncia conforme a los estándares que están escritos. Recientemente, desde el Centro para los Defensores y la Justicia y la organización Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, gracias al apoyo de la Embajada de Alemania,
pudimos presentar un manual justamente sobre, un manual básico sobre la documentación en materia de derechos humanos con el enfoque de las ciencias de la información y el derecho internacional de los derechos humanos. Yo ahorita les voy a dejar el enlace por ahí por el chat por si lo quieren consultar. En todo caso, yo voy a estar conversando con ustedes hoy un poco sobre estos temas que están explicados a mayor profundidad en este texto que está a disposición en nuestra página web. Como les decía, cuando estamos hablando de procesos de documentación, es importante pues centrarnos en toda esa data, esas fuentes que nos proveen la información que nos va a permitir sistematizar aquellos elementos que nos van a servir para procesar lo que queremos presentar, sea a través de un informe, a través de una denuncia, a través de un comunicado, a través del acompañamiento de un caso mediante el litigio estratégico, pero siempre el primer punto de esa pirámide va a ser la recopilación de datos y la recuperación y sistematización, perdón, de la información para entonces luego pasar a generar acciones que nos permitan pues visibilizar o generar algún impacto frente a toda esa información que estamos recibiendo y sistematizando. En materia de derechos humanos, que es donde nos vamos a centrar, porque la documentación puede servir pues, para muchas cosas, pero en el punto específico de los derechos humanos, es importante, como les decía al inicio, entender que esto es un proceso que requiere mucha responsabilidad, que es un proceso riguroso, que debe ser sistemático, ordenado y que no se queda únicamente en el recabar la información. ¿Esto por qué? Porque nos encontramos que en algunos casos, documentamos, presentamos la información y lo dejamos hasta allí. No se hace un seguimiento de esa información que fue sistematizada y que fue presentada, y eso puede afectar pues las actividades posteriores que hagamos con esa información. Si no se le da seguimiento, por ejemplo, difícilmente vamos a poder llevar a cabo un proceso de denuncia efectivo que nos lleve al alcance de justicia frente a X caso que estemos presentando. Entonces, la rigurosidad va acompañada pues de lo que veníamos conversando, de establecer un proceso que nos permita recopilar la información necesaria respecto de situaciones que nos permita identificar la víctima o posibles víctimas o incluso cómo de manera general esa situación puede afectar a la población, y a partir de allí pues poder recabar también todas las pruebas, todos los elementos y hechos que sean necesarios para poder no solo evaluar qué es lo que está pasando, sino poder presentar acciones efectivas frente a toda esa documentación que estamos haciendo a la hora, por ejemplo, de hacer incidencia, cómo identificar a los perpetradores o posibles perpetradores, cómo determinar la veracidad de un hecho, porque a veces podemos recabar mucha información que no necesariamente nos es útil o nos es veraz. Entonces, a partir de allí tenemos que seguir una serie de pasos que parten, bueno, como veníamos conversando, de la identificación de la información, a partir de la selección de la información sobre la cual queremos profundizar, hacer una evaluación y una identificación también de cuáles son las fuentes de información que vamos a estar consultando para poder llevar a cabo este proceso de documentación, comprendiendo que pueden ser fuentes de tipo documental, que pueden ser fuentes vivas. Fuentes vivas nos referimos a personas, víctimas, testigos que hayan presenciado o sean parte del caso que queramos documentar o de la situación que queramos documentar, pues comprender
aprendiendo que no necesariamente la documentación y la denuncia tienen que ser por una persona o por un grupo de personas específicas, puede ser también sobre situaciones generales, y cuando vayamos ya a cómo se aplica la documentación en el sistema internacional de los derechos humanos, veremos que justamente uno puede presentar denuncias de tipo individual o respecto a situaciones específicas que estén ocurriendo. Luego de que identifiquemos esas fuentes de información, va a ser necesario que empecemos entonces a ese proceso de búsqueda y sistematización de la información para verificar cuáles hechos son reales, cómo ocurrieron, dónde ocurrieron, cuál fue el alcance de los mismos, el impacto, y bueno, seleccionar esa información que nos va a permitir verificar efectivamente si o cómo fueron los hechos que vamos a posteriormente presentar en una denuncia o presentar en un informe de situación. Y bueno, a partir de ahí empezar a replantear cómo vamos a presentar esa información, cómo vamos a hacer uso de esos datos que estemos recopilando de forma ordenada, que también posteriormente nos permita dar seguimiento y actualizar la información si llegamos a presentar un caso específico. Esto nos va a permitir, pues por una parte, dejar constancia sobre la existencia de hechos y situaciones que estén ocurriendo, poder demostrar cuál es la veracidad, perdón, de la situación, poder incluso contrastar y desmentir informaciones que puedan estar surgiendo de parte de otros actores. Y bueno, además nos va a permitir contribuir a mecanismos internacionales o a mecanismos nacionales. En el caso de Venezuela, pues allí tendríamos que hacer un paréntesis porque no hay realmente ningún mecanismo nacional que sea efectivo a la hora de buscar justicia en materia de violaciones de derechos humanos o que tenga una capacidad real de generar algún tipo de acción frente a esas denuncias que podamos presentar, más allá de contribuir a la visibilidad. Pero en todo caso, nuestro proceso de documentación y sistematización de información contribuye también a detectar problemas, detectar hechos que puedan generar una situación más gravosa y poder permitir que se generen alertas tempranas, por ejemplo, que se puedan generar pues mecanismos para que actores con capacidad y poder de incidencia y capacidad de decisión puedan pronunciarse o actuar respecto a esas situaciones que estamos documentando, a esas situaciones que estamos queriendo visibilizar. En nuestro proceso de documentación, como les decía, podemos hacer distintas actividades, no quedarnos solo en el tema de la denuncia a través de un caso que se litigue ante un sistema internacional o ante un tribunal, o el otro elemento quizás más característico donde hemos reflejado la presentación de la información, que es, valga la redundancia, a través de un reporte, a través de un informe de situación, un informe donde presentamos data cuantitativa y un análisis cualitativo, sino que también nos puede ayudar a contribuir con otros procesos que se puedan estar llevando a cabo, incluso para el desarrollo de políticas públicas, el desarrollo de normativa, porque, bueno, justamente parte de lo que busca la universalización de los derechos humanos es que desde distintos espacios podamos contribuir a un mejor alcance de la protección de estos derechos, y eso parte pues también de cómo desde nuestro trabajo y desde nuestra experticia podemos aportar para que, como decía, se implementen los derechos humanos o se generen nuevas normativas para brindar mayor protección, entendiendo que los derechos humanos no son estáticos y por el contrario van evolucionando con el tiempo, y eso se debe también a el trabajo que históricamente la sociedad civil ha venido desarrollando para
pues garantizar la protección de la dignidad humana. Como les decía, el proceso de documentación también sirve para temas de litigio estratégico, con una visión que no debe centrarse únicamente en la víctima o las víctimas que estemos acompañando, sino también generar un efecto reparador para la sociedad en general o posibles futuras víctimas, que se permita asentar elementos y lineamientos para evitar que se repitan situaciones, para garantizar a futuro la protección efectiva de los derechos humanos mediante no solo la búsqueda de justicia, sino el establecimiento de la verdad. Y no sé si alguno conoce o han conversado sobre el tema de justicia transicional, trabajar en función del cuarto pilar de la justicia transicional, que es establecer garantías para la no repetición de hechos violatorios de derechos humanos. El trabajo de documentación también nos sirve para promover la educación en materia de derechos humanos, que es otro elemento fundamental a la hora de defender estos derechos, ya que derecho que no se conoce, derecho que no se defiende, y el empoderamiento a través de la documentación en materia de derechos humanos contribuye a que las víctimas y la ciudadanía en general pueda también estar inmersa en estos procesos para la promoción, defensa o exigencia de los derechos humanos a distintos niveles, porque, bueno, tenemos instrumentos como la Declaración de Defensores, que este año cumple 25 años, que establece que cualquier persona individualmente o junto con otras es un defensor o una defensora de derechos humanos cuando trabaja en función de la no discriminación, de la igualdad, de la construcción de la paz, defendiendo estos derechos en distintos niveles. Puede ser a nivel comunitario, a nivel nacional, a nivel regional o incluso a nivel internacional. El punto importante es que se haga desde esa perspectiva de la igualdad y no discriminación. Pero entre esas actividades que podemos hacer, la documentación sirve también para promover la educación en el marco de estos derechos. El identificar situaciones permite, pues, que podamos ofrecer a las personas, a nuestros beneficiarios, a nuestros aliados, información para, promover estos derechos, para empoderarnos en la defensa de los mismos y generar acciones efectivas para su garantía. La documentación también sirve en el marco de lo que se conoce como la memorialización, entendiendo que la memoria es un pilar fundamental también en materia de derechos humanos, poder dejar establecido cuáles han sido los hechos que ocurrieron, por qué ocurrieron, cuándo ocurrieron, quiénes fueron los responsables y pues permitir que generaciones futuras conozcan de estos hechos y pues se siga avanzando en trabajar para evitar que estos vuelvan a ocurrir. Y esto va muy ligado de lo que conversaba anteriormente sobre la garantía de la no repetición de estos hechos. Como ven, la documentación da pie para muchas cosas. Como les decía al inicio de mi intervención, no quiere decir que nosotros tengamos que necesariamente documentar para hacer todas estas actividades. Hay quienes se centran más en el tema de educación en derechos humanos, hay quienes se centran más en el litigio, hay quienes se centran más en la incidencia nacional e internacional mediante la presentación de data, la presentación de información. Lo importante es que cuando llevemos a cabo estos procesos, como he reiterado durante la conversación, seamos rigurosos y responsables a la hora de sistematizar, recopilar y visibilizar esta información. Entonces, ¿qué debe contener nuestro proceso de documentación? En primer lugar, debemos trabajar en función de aquellos hechos que revistan algún interés frente al trabajo que estamos realizando y sobre el cual
podamos tener la experticia para sistematizar y presentar esa información. Es decir, en qué derecho o en cuáles derechos o en cuáles situaciones se va a centrar mi proceso de documentación. Preguntarnos por qué es importante documentar ese hecho, por qué es importante documentar ese caso, por qué es importante documentar esa situación. ¿Qué podemos lograr al hacer ese proceso de documentación? ¿Para qué sirve? ¿Para qué esa documentación? ¿Cómo vamos a justificar en nuestro trabajo de documentación en lo que puede aportar a la sociedad, a un caso concreto, a el respeto de los derechos humanos? En nuestro proceso de documentación, bueno, nos centramos primero en esa información básica, más directa, relacionada al hecho en sí mismo, pero debe ser también analizada bajo la perspectiva del marco jurídico, el marco jurídico nacional y el marco jurídico internacional. ¿Qué dicen las normas internas? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado en función de los estándares internacionales? Y a partir de allí, entonces, identificar si está vulnerando un derecho, sí o no, por qué sí o por qué no, cuáles son los elementos que me permiten afirmar que sí o que no, y bueno, en el caso que sí, cuáles son los elementos de respaldo que voy a tener, los elementos probatorios que voy a tener para pues llevar adelante ese proceso de documentación. Existen distintos tipos de metodologías para llevar a cabo estos procesos. No necesariamente tenemos que centrarnos en una metodología única, pero sí es importante establecer y dejar asentado en cada una de nuestras organizaciones, o si lo hacemos de manera individual, bueno, cuáles son los métodos y las herramientas que vamos a estar utilizando para recabar la información, para procesarla, para sistematizarla y para presentarla. ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Dónde va a estar resguardada? ¿Cuáles van a ser nuestras fuentes? ¿Cómo me voy a poner en contacto con nuestras fuentes? Todo eso pues va a ser importante tenerlo en cuenta. Importante en esto último que decía, siempre tener protocolos de seguridad que apliquemos a la hora de documentar, especialmente porque pues por este trabajo, quienes documentamos en materia de derechos humanos, siempre estamos expuestos a situaciones de riesgo, porque pueden haber actores que no quieran someterse a un proceso de verificación, que no quieran someterse a un proceso de rendición de cuentas, que no quieran que se visibilice un caso, que estén contribuyendo con la impunidad. Entonces, va a ser esencial también tener presente que nuestros procesos de documentación se deben hacer garantizando la seguridad, no únicamente de nosotros como defensores o de nuestra organización, sino también de las víctimas que acompañamos, de los beneficiarios que estamos acompañando y el resguardo específico de la información en sí misma, dónde va a estar almacenada, vamos a tener respaldo de la misma o no, va a estar en físico, no va a estar en físico, si va a estar en digital, dónde va a estar en digital. Y bueno, eso tenemos que tenerlo presente desde el inicio, no a la hora de, bueno, que ocurra una situación que nos lleve a pensar en esto, sino tenemos que actuar de manera preventiva. Y finalmente, luego de que ya tenemos toda nuestra información recabada, hemos hecho el estudio de las fuentes, hemos verificado lo que queremos presentar, bueno, establecernos un plan de acción sobre cómo, cuándo y a dónde voy a presentar los resultados que la documentación me genere. Esto, ¿tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, voy muy rápido. Siéntanse libres de levantar la mano o prender el micrófono o escribir por el chat.
Entonces, la presentación de esta información, como ya les he mencionado, puede hacerse de distintas maneras, a través de una denuncia ante un organismo internacional, de una denuncia ante un ente nacional, a través de un informe, a través de un reporte, puede ser en función de data cuantitativa, mediante datos específicos sobre, por ejemplo, no sé, protestas o violaciones específicas a un derecho en sí, o sobre data cualitativa, donde analizamos, por ejemplo, los impactos de normas restrictivas sobre el disfrute de los derechos humanos. Como les decía, hay distintas metodologías para llevar a cabo los procesos de documentación. Lo importante es que hagamos una revisión a técnicas y estrategias que hayan sido efectivas, especialmente en materia de documentación de derechos humanos. Por ejemplo, si vamos a documentar sobre fuentes vivas, bueno, vamos a realizar entrevistas. Estas entrevistas, ¿cómo se van a hacer? Va a ser mediante un guión, vamos a tener preguntas preparadas de forma previa, o lo vamos a hacer solamente mediante una documentación documental, haciendo seguimiento a redes sociales, a informes de otras organizaciones, que esto sería como la observación. Vamos a tener una serie de indicadores que nos permitan medir, si fuese necesario, el impacto o la gravedad de lo que estamos documentando. Esto también va a variar dependiendo de la estrategia que estemos llevando a cabo. Lo importante es que siempre dejemos asentado, por ejemplo, si vamos a hacer una entrevista, los términos, la forma de consentimiento, cómo se va a hacer uso de esa información, y tener preparados una serie de preguntas que le haríamos a la persona entrevistada, pero que también la debemos hacer a la hora de presentarnos nuestro proceso de documentación, que es lo que les mencionaba anteriormente. Bueno, ¿qué quiero documentar? ¿Por qué lo quiero documentar? ¿Quiénes son las personas afectadas? Entonces, establecer a partir de allí fecha, lugar, tratar siempre de ser lo más detallado posibles, señalar posibles responsables, víctimas directas y víctimas indirectas, impactos generales en la población. Todo esto va a ser eh, importante. A partir de allí, bueno, entonces pasar al tema de la sistematización de la información. Es importante también contemplar que el contexto, que son todas esas circunstancias que nos rodean, que nos condicionan a la hora de desarrollar nuestras actividades, siempre debe estar presente, porque, bueno, violaciones de derechos humanos ocurren a diario, pero no siempre el contexto es el mismo. Por ejemplo, a veces nosotros escuchamos en ciertos espacios que la gente ya no sale a las calles en Venezuela. Y esto es totalmente falso. Lo que sucede es que no estamos viendo el contexto en el cual ocurren las manifestaciones. Si bien es cierto que la protesta en el marco de derechos civiles y políticos ha disminuido, ya no vemos manifestaciones masivas o a gran escala como pudimos ver en 2014, en 2017 o en 2019, esto no quiere decir que la protesta social haya dejado de estar presente. Por el contrario, en los años más recientes, las protestas en el marco de la reivindicación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ha sido pues la protagonista, y esto pues se da en un contexto distinto. Entonces, a la hora de documentar, si vamos a presentar nuestra información, es importante tener en cuenta estos elementos, porque sería un error, por ejemplo, si es una organización que trabaja en materia de derechos civiles y políticos, decir, no, es que efectivamente, debido al cierre del espacio cívico en Venezuela, la gente ya no sale a las calles, o en Venezuela ya no están reprimiendo, porque el contexto en Venezuela ha variado y, bueno, en primer lugar, la represión sigue ocurriendo, solo que las formas en las cuales es aplicada ha variado. El foco de víctimas sobre el cual recae la criminalización también ha variado,
pero no quiere decir que ha dejado de estar presente. Y eso lo vemos, por ejemplo, no nos vamos muy lejos, durante las protestas de trabajadores que vienen ocurriendo desde el mes de enero, la represión a estos se ha mantenido. Pero ¿cuál es la diferencia? Que son protestas por temas de derechos sociales y no por temas de derechos civiles y políticos. Sin embargo, hay que siempre tener en cuenta que los derechos humanos están interrelacionados entre sí. Entonces, nuestro proceso de documentación también tiene que tener ese enfoque contextual que permita, pues, ofrecer elementos e indicadores respecto a, bueno, qué es lo que está ocurriendo a nivel macro y cómo eso, pues, deriva en lo específico que estoy documentando y que quiero presentar más adelante. Bueno, siempre en nuestro proceso de documentación hay que presentar, bueno, cuáles son esos derechos que están siendo vulnerados. Cuando les decía hace un ratico la importancia de tomar en cuenta el marco jurídico normativo, tanto nacional como internacional, está estrechamente vinculado a esto. Bueno, este es el derecho que tengo, el derecho a expresarme libremente, el derecho a un trabajo digno, el derecho a una vivienda. Ok, ¿dónde se establece? Bueno, lo establece el derecho a manifestar, el artículo 68 de la Constitución. Ok, entonces, el Estado está incumpliendo la Constitución al exigir un permiso para poder protestar. Sí, pero además la Declaración Universal en su artículo 20 y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 21 y 22 establece el derecho a asociarse libremente, a manifestar, a reunirse sin pues restricciones indebidas. Entonces, ajá, tenemos incumplimiento de marco normativo nacional y de estándares internacionales. Hay una violación. ¿Cómo presento esa violación? Me voy hacia atrás. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Quién fue la víctima? Posibles responsables, en qué contexto ocurrió y, bueno, cuál ha sido la respuesta del Estado frente a las denuncias o a las demandas que se hace en ese sentido. Siempre hay que tomar en cuenta los indicadores que nos permitan observar también hacia dónde pueden seguir profundizándose las violaciones, para también estar preparados a la hora de lo que les decía al inicio, que es muy importante, dar seguimiento a nuestro proceso de documentación. La revisión del marco normativo también nos permite pues definir nuestras estrategias a la hora de buscar justicia. Por ejemplo, si queremos hacer el litigio, bueno, cómo son los procedimientos, a dónde puedo a dónde puedo recurrir, dónde puedo presentar esta información, si va a ser un mecanismo de carácter jurisdiccional, si va a ser un mecanismo de carácter político, si va a ser un mecanismo de carácter jurisdiccional, porque la presentación de esa información puede variar dependiendo, bueno, de esa acción que nosotros queramos presentar. Entonces, documentación de hechos, documentación de derechos, establecer víctimas directas, víctimas indirectas, responsables directos, responsables indirectos, y esto lo hacemos a través de la recopilación de información, que puede ser mediante testimonios, entrevistas, fuentes documentales, notas de prensa, artículos de prensa, también videos, documentos bibliográficos, documentos de carácter público o privado, visitas a los espacios, entre otros. Es decir, hay distintas fuentes de información que nosotros tenemos que ir identificando y al momento de pues, generar nuestra data, también tenerlo sistematizado, ya que quizás algunas fuentes nos puedan aportar mayor valor o mayor profundidad
profundidad, perdón, sobre el hecho que estemos documentando, a diferencia de otros. Por ejemplo, si yo documenté que hoy en Chacao hubo una manifestación por derechos básicos y llegó Polichacao y reprimió porque lo vi en un medio de comunicación. Bueno, ahí tenemos una primera fuente. Pero si yo quiero profundizar mi proceso de documentación, digo, bueno, voy a irme a una fuente viva, voy a tratar de recopilar testimonios, me voy a ir al sitio y eso me permite pues tener mayor información que podrá ser procesada para bueno, su posterior presentación y bueno, mientras más información tengamos, más fortalecido va a ser nuestro proceso posterior de denuncia. Las fuentes, como les decía, tienen también distintas tipologías. Hay fuentes de carácter primario que no ha sido alterada, no ha sido interpretada por otras personas, no ha sido analizada y que es como directa a ese proceso de documentación que estamos llevando a cabo. Y luego las fuentes secundarias son aquellas que se basan en la información de carácter primaria. Y hay también fuentes que se conocen como las fuentes terciarias, que no son las más usuales de consultar, pero que igualmente pueden servirnos a la hora de documentar, por ejemplo, bibliografía, bases de datos, directorios, resúmenes, entre otros. Las fuentes primarias, bueno, el derecho internacional, el derecho nacional, las propias víctimas, resultados de autopsias, resultados o las denuncias, sentencias, entre otros. Y bueno, fuentes secundarias, por ejemplo, algún informe que se haya hecho sobre determinada situación, artículos, algún libro, algún manual, algún informe o comunicado que haya realizado algún mecanismo internacional. Tener las fuentes claras pues nos va a ayudar a que el proceso de sistematización de la información y la profundización de lo que queremos documentar sea más sencillo. Como les mencionaba, siempre tenemos que hacer evaluación de las fuentes, evaluación de la información que estamos recopilando para, bueno, determinar veracidad, credibilidad, qué tanto acceso podemos tener a una u otra fuente y, bueno, que nos permita mejorar y tener estrategias más efectivas a la hora de llevar a cabo nuestros procesos de monitoreo y presentación de la información. ¿Qué ventajas nos da el tener un proceso riguroso a la hora de documentar? Bueno, en primer lugar, nos permite constatar si el Estado cumple o no con sus obligaciones, con sus deberes de respetar, garantizar y proteger estos derechos. Nos permite también observar cómo la ciudadanía participa en la exigencia por la reivindicación de sus propios derechos, cómo conquista o no estos derechos. Hace pues posible también detectar o medir avances y retrocesos en materia de derechos humanos mediante la examinación y la evaluación de cómo son aplicadas las políticas públicas, cómo son aplicadas otros tipos de acciones en materia de derechos humanos, identificar además patrones de actuación que conllevan a la violación de derechos humanos y generar estrategias pues para hacer frente a eso que está ocurriendo. Otro aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta a la hora de documentar y de denunciar es tener un lenguaje controlado.
Un lenguaje controlado no solo nos permite tener un proceso de documentación más ordenado, sino que también a la hora de presentar información nos da mayor rigurosidad. Pongo un ejemplo. A veces, y esto ocurre mucho con periodistas, por querer presentar la información para que suene más gravoso, usamos ciertos términos que no necesariamente se corresponden al lenguaje de derechos humanos. Por ejemplo, X organismo de seguridad se llevó secuestrado a X activista político. Okay. Me voy entonces, como habíamos hablado, del proceso de documentación, al marco normativo. Donde en el marco jurídico internacional de los derechos humanos se habla de secuestro como violación de derechos humanos. ¿No? ¿Alguno me puede decir si sí, si no? Bueno, no me habla de secuestro, me habla de detención arbitraria, me habla de desaparición forzada, me habla de privación ilegítima de libertad. Entonces, ¿por qué voy a usar un calificativo que no se corresponde a el estándar de mi proceso de documentación? O, no sé si alguien quería comentar algo. Y veo que me sale Liz Sarcos como con el micrófono encendido. ¿No? Ok. Ok, sigo con otro ejemplo. La atroz y horrible tortura. Bueno, ¿alguien me puede decir alguna tortura que no sea atroz, alguna tortura que no sea horrible? No existe ninguna tortura que no sea atroz y sea horrible. Todas son agravantes y tienen su aspecto negativo. Correcto, Alejandro. Entonces, ¿qué pasa cuando en un informe de un caso o de una situación, bueno, las torturas que se implementan en Venezuela son horribles, atroces, desagradables? Le resta rigurosidad a nuestro informe el sobrecalificar hechos que ya por sí solos denotan ese tipo de características. Entonces, tener un lenguaje controlado, como les decía, nos ayuda a tener sistematizada de forma más ordenada la información y además a la hora de presentar nos da mayor rigurosidad el estar apegado a ese lenguaje controlado. Por ejemplo, si vamos a hablar de violación a los derechos de manifestantes, bueno, ¿cuál es la palabra que nosotros vamos a usar para recopilar esa información? Bueno, manifestantes, porque es la protesta por derechos básicos. Siempre tratar de mantener ese lenguaje que nos permita identificar de forma más directa los hechos y las situaciones que nos van a servir para posteriormente presentar la información. Veo la mano de Israel levantada. Adelante. Sí, profe. Yo veo como al final en Venezuela hay muchos derechos humanos que se violan de forma sistemática, pero son violaciones como no escandalosas, por decirlo de algún modo. En cuanto, por ejemplo, al sistema electoral, en cuanto, por ejemplo, bueno, nosotros en mi equipo estamos haciendo el informe sobre el derecho a reunión y si bien, por ejemplo, pero no en la perspectiva de las protestas o movilizaciones, sino más bien en la dificultad que tiene la dirigencia política opositora de esa precisamente reunirse, ¿no? Entonces, por lo menos en el municipio Libertador, para la dirigencia política reunirse es sumamente difícil porque hay miedo, porque hay medidas a quien presta los espacios y muchas veces estos casos
no son como tan visibles. Por ejemplo, nosotros en la investigación que hemos venido haciendo, supimos que los cuerpos de seguridad amedrentaron instituciones como el Colegio de Ingenieros, como la Central de Trabajadores, y no hay documentación, no hay reportaje, y son instituciones relativamente importantes. Entonces, usted menciona el tema de que no debe exagerarse, y está bien, y es cierto. Sin embargo, al mismo tiempo, como que el ciudadano, o bueno, yo personalmente siento que sí, aunque no se debe exagerar, también a veces como que se minimiza lo que es una violación sistemática. O sea, solo se ven los derechos humanos cuando son casos muy llamativos. Entonces, no, ¿qué me pudiese decir de cómo en la documentación se debería abordar esto para llamar la atención de que, a pesar de que son muchas violaciones que no son tan escandalosas, por decirlo de algún modo, igual tiene un gran impacto en en la sociedad, igual genera muchísimo daño porque son sistemáticas, son muchas veces lo que esto sucede, y genera unas consecuencias que no son visibles porque no hay proyección mediática? Sí, gracias, Israel. Muy importante lo que decías porque va un poco ligado al ejemplo que les daba hace un ratico sobre el tema del contexto y de las protestas, de cómo se dice que en Venezuela la ciudadanía ya no sale a las calles y no protesta, cuando es totalmente falso. La ciudadanía sigue saliendo, solo que no necesariamente por las mismas razones que lo hizo anteriormente, y que no necesariamente son protestas masivas de miles de personas, pero a diario existen protestas en el país. ¿Qué sucede? La documentación, como les decía, nos sirve para muchas cosas. El tema es cómo presentamos esa información. Y si vemos que estamos trabajando X tema y consideramos que no está teniendo la relevancia que requiere, debemos pensar entonces en estrategias efectivas para dar visibilidad a ese tema que queremos llegar, identificar a los actores a los cuales podemos acudir para hacer ese trabajo de incidencia, insistir en que se presente la información y sea tomada en cuenta. Ciertamente a veces se minimizan ciertos temas, pero el sobrecalificar no hará que se le preste mayor atención. Por el contrario, puede incluso, como mencionaba, restar rigurosidad a ese trabajo de documentación y denuncia que estamos haciendo. Esto yo lo he comentado en varias oportunidades. Un ejemplo sencillo con el tema de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Hay gente que dice, no, en Venezuela no son crímenes de lesa humanidad, en Venezuela lo que ocurre es un genocidio. Como si el genocidio fuese peor que los crímenes de lesa humanidad. No es así, ninguno es mejor o peor que el otro. Los dos son crímenes graves contemplados en el derecho internacional penal, solo que tienen características distintas por las cuales se califica el delito. No quiere decir que uno sea menos grave o más grave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que, en nuestro proceso de documentación, ser rigurosos justamente por eso, para poder presentar nuestra información y visibilizar ese hecho, esa situación, ese caso que queremos presentar de una forma efectiva y que genere un impacto sin que se pierda la credibilidad del trabajo que estamos haciendo. Entonces, si hay un problema en términos del derecho, del ejercicio del derecho a la reunión, bueno, identificar este es el hecho y lo que está ocurriendo. Estas son las víctimas, estos son los afectados. Se está violando porque el derecho nacional dice A, B y C y el Estado está haciendo X, Y, Z, contrariando la propia Constitución. Pero además tenemos A, B, C que dice el derecho internacional y el Estado está obligado a cumplir con eso y no lo está haciendo. Entonces,
el tema acá es que en la documentación no es solo lo que vemos y la información que recopilamos, sino cómo la presentamos, a quién se la presentamos, el momento en la que la presentamos, porque tenemos también en contra en Venezuela que todos los días, todas las semanas está ocurriendo algo y muchas veces lo urgente o lo inmediato le quita la atención a otras cosas que son igualmente importantes y que, como tú decías, no necesariamente tienen tanta visibilidad como ciertos otros aspectos. Entonces, bueno, el poder dar seguimiento a ese trabajo de documentación, el insistir, el no quedarnos en lo que presentamos un día, sino, bueno, seguir diciendo, mira, esto está avanzando, esto está empeorando por aquí. Eso es lo que nos va a ayudar a que tenga un mayor impacto la presentación de nuestra información. Y entender que no todos los espacios tienen que ser abarcados. A veces podemos centrarnos en un espacio y luego ir abarcando un poco más. Lo que pasa es que a veces queremos también abarcar todo y al abarcar todo no tenemos la rigurosidad para que ese trabajo sea suficientemente fortalecido y tenga el impacto que queremos tener. No sé si tienen alguna otra pregunta, si quedó aclarada esa duda un poco. Todo ha quedado Profe, claro hasta gracias. ahora. Perfecto. Entonces, dicho esto un poco en términos generales, lo que sería la documentación, vamos entonces a cuál es o cómo, cómo funciona la documentación en función de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Entender que estos procesos de recopilación de información, de documentación, de monitoreo, de creación de bases de datos, de identificación de víctimas, sobre la base de estándares internacionales, va a ser la base para poder entonces emprender acciones futuras a partir del marco normativo internacional. Es decir, ¿a dónde puedo ir? ¿Cómo puedo ir? Si es un caso que amerita litigio, si es un caso que estratégicamente es preferible presentarlo como una denuncia y, bueno, ver cómo vamos a ir presentando esa información. El marco normativo internacional es bastante amplio, tenemos además distintos sistemas a los cuales podemos acudir. Entonces, eso es un trabajo que también tenemos que hacer a la hora de documentar. No solamente identificar los hechos, los responsables y las víctimas, sino todos esos actores sobre los cuales queremos y podríamos incidir con capacidad de acción o con capacidad de decisión para saber cómo les vamos a presentar la información, porque no todos los entes internacionales, por ejemplo, tienen las mismas capacidades o tienen los mismos procedimientos. Tenemos, por ejemplo, en el sistema interamericano, conformado por 3 órganos, la Organización de Estados Americanos, que es un órgano de carácter político, conformado por representantes de los estados, y sí, a ellos se les puede presentar un informe, se pueden hacer ciertas denuncias, pero su accionar no es de un tribunal, entonces ellos no van a condenar judicialmente. Pueden condenar a través de un comunicado, de un exhorto, de alguna comunicación, de un llamado de atención al Estado, pero no van a juzgar. Luego tenemos que la Organización de Estados Americanos se compone también por la Comisión Interamericana, que es un órgano de carácter más técnico, conoce de peticiones, pero tampoco es un tribunal. En la comisión podemos presentar audiencias, ellos hacen informes, hacen visitas, hacen recomendaciones y llevan un proceso de recopilación de denuncias que se llama el sistema de peticiones, donde se trata siempre de solventar estas controversias, principalmente por la vía amistosa, y si no se llegan a acuerdos, entonces esto se eleva al tercer órgano que compone el sistema interamericano, que es
la Corte Interamericana, la cual sí es un tribunal conformada pues por magistrados, jueces de la región que, bueno, velan por la debida y correcta aplicación de la Convención Americana y de los otros tratados interamericanos. Para que lo sepan, esto como un dato importante, que nadie les diga y ustedes no le vayan a decir a ninguna víctima, a ningún beneficiario, yo voy a poner tu denuncia ante la Corte Interamericana, porque el proceso no funciona así. La clase de hoy no es para hablar de los procesos ante los sistemas internacionales, pero esto es muy importante porque a la hora de llevar a cabo nuestros procesos de denuncias también tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de las expectativas de nuestros beneficiarios, con el manejo de las expectativas de las víctimas que estamos acompañando. Los individuos, las organizaciones no presentan casos ante la Corte Interamericana. Solo la Comisión Interamericana puede elevar casos al conocimiento de la Corte. Y por eso es que debe partir de la presentación primero de una petición ante el sistema interamericano que se tramite ante la Comisión Interamericana, que se tramite en el seno de la comisión. Si no hay acuerdo, si no hay resolución del caso, esta es quien decide elevarlo a la Corte. Y bueno, efectivamente el Estado tiene que estar sometido a la jurisdicción de la Corte. En el caso de Venezuela hay un debate porque en el año 2012 se denunció la convención, entró en vigencia en 2013, lo que quiere decir que casos, o quisiese decir que casos posteriores al 2013 no pudiesen llegar a la Corte. Sin embargo, en 2019 hubo una re-ratificación de la convención que la Comisión Interamericana dio por aceptada. Y hoy en día hay 5 casos posteriores a 2013 que están a espera de conocimiento de la Corte. Pero bueno, eso como un dato extra de lo que estamos conversando. Pero el punto central es ese, que a la hora de llevar a cabo nuestros procesos, tenemos que también ser muy responsables al conocer el alcance de lo que podemos hacer y a dónde podemos llegar. Luego, en el seno de Naciones Unidas, tenemos también una serie de mecanismos a los cuales podemos acudir. Tenemos, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, que tiene es un órgano de carácter también político porque está conformado por representaciones de los estados, pero tiene mecanismos técnicos y mecanismos que pudiesen contribuir a la búsqueda de justicia, pero no son ningún tribunal, no son mecanismos jurisdiccionales y tienen distintas posibilidades de acción. El Consejo tiene, por ejemplo, lo que se conoce como el examen periódico universal, que tiene un proceso específico de cómo presentar información para que los estados evalúen el cumplimiento de otros estados en materia de sus obligaciones de derechos humanos. Existen los procedimientos especiales que, variando según cada mandato, pueden conocer de casos individuales o de situaciones específicas. Algunos se pueden pronunciar por casos, algunos o la mayoría hace visitas, informes, entre otras cosas. La oficina del Alto Comisionado, que en el caso de Venezuela además tiene un mandato específico sobre el seguimiento de la situación de derechos humanos. En el seno de Naciones Unidas existe también lo que se conoce como los órganos de tratado, que son órganos de carácter cuasi jurisdiccional, porque si bien no son un tribunal, están conformados por expertos y se les pueden presentar casos de violaciones de derechos humanos a cada comité en función del tratado específico. Por ejemplo, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por violaciones a estos derechos, al Comité de Derechos Humanos por violaciones a los derechos civiles y políticos, al Comité sobre Derechos de la Mujer por la violación de la Convención sobre no discriminación contra la mujer, y así sucesivamente. Entonces, identificados los órganos a los cuales podemos acudir, esto en el seno internacional,
a nivel nacional también pudiésemos acudir a los entes de justicia. Sin embargo, bueno, en el caso de Venezuela, la impunidad en materia de violaciones de derechos humanos oscila entre el 90%, por lo cual, bueno, si bien siempre hay que dejar asentada la denuncia, no debemos esperar que haya un resultado positivo, pues debido a que por acción o inacción el propio Estado vulnera los derechos humanos y no tiene tampoco o no demuestra una intención o una voluntad política real de poner fin a esas violaciones o de dar cumplimiento a sus compromisos de respetar, garantizar y proteger derechos humanos. Pero bueno, identificado los espacios a los cuales podemos acudir, bueno, tenemos la información que documentamos, bien sea de casos, bien sea de situaciones generales. ¿Qué debemos hacer? Bueno, definir cómo vamos a denunciar, cómo vamos a visibilizar, a través del litigio, a través de un informe, a través de simplemente aportar información en determinado formato que pueda tener alguno de estos procedimientos, porque eso también existe. Tienen formularios para presentación de denuncias. Bueno, decidir cómo vamos a presentar esa información, porque finalmente la denuncia es un eje central, un eje medular para realizar nuestro trabajo de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos. Entonces, ya pasamos por la fase de documentación. Registramos toda esa información que queremos, sobre la cual tenemos alguna preocupación, sobre la cual tenemos algún interés. Hicimos el análisis correspondiente sobre qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los impactos, cuáles son las normas que se están vulnerando, qué acciones o no ha tomado el Estado para investigar estos hechos, para sancionar a los responsables. Y tenemos elementos probatorios que nos van a dar respaldo a la hora de presentar esa información. Analizado todos esos puntos, pasamos a la presentación de esta información, que como decía, tiene que obedecer a una metodología. Algunos procedimientos o mecanismos tienen sus formatos, otras veces es un poco más libre, pero lo importante es que sea algo riguroso, que le demos seguimiento, porque, bueno, el presentar esta información, el reunir las pruebas, el dar a conocer estos hechos, permite establecer pues justamente la relación que existe entre la vulneración que se está documentando, los actos que han sido perpetrados para que se produzcan esas violaciones y el grado o nivel de responsabilidad que tienen los actores específicos y el propio Estado en la comisión de esos delitos, de esos abusos. Pero la base es la documentación, ese proceso de monitoreo que ya hablábamos con anterioridad, pues sin documentación no hay denuncia posible y sin denuncia no hay posibilidad de una defensa efectiva de los derechos humanos. Entonces, en el campo específico de derechos humanos, ¿por qué resulta esencial el llevar a cabo estos procesos de documentación? Bueno, como les mencionaba anteriormente, si queremos buscar justicia frente a las violaciones que ocurren, si queremos establecer la verdad, generar políticas reparatorias y que promuevan la no repetición de hechos, bueno, va a ser fundamental empezar por lo básico, que es la reconstrucción de los hechos y la reconstrucción de toda situación que llevó a que ocurriera esa violación. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? El contexto y todo esto que hemos venido conversando durante la primera hora de la sesión. ¿Qué impacto va a tener la recopilación de esa información, la reconstrucción de esos hechos y la visibilidad de los mismos? Bueno, generar
alertas en relación de posibles patrones, de la evolución de los patrones, de amenazas, de cuáles son los factores de riesgo que se puede producir que pudiese generar mayores afectaciones, qué nuevas violaciones pudiesen desarrollarse, entre otros. Nos va a permitir también dejar constancia para el futuro de qué fue lo que ocurrió y en este sentido preservar la memoria, porque bueno, como les mencionaba, la memorialización como derecho permite que generaciones futuras también se empoderen de esa historia para prevenir que vuelvan a ocurrir hechos similares que afecten la garantía de los derechos humanos. La documentación y posterior presentación de información a través de denuncia, a través de informe o lo que consideremos, va a servir también para orientar sobre qué medidas deben ser tomadas por distintos actores para corregir, qué se debe abordar de forma más urgente, cuáles son los correctivos que se requieren para evitar que siga ocurriendo esa situación, para resarcir los daños y así pues contribuir también al efectivo respeto de los derechos humanos. Nos sirve también para indicar el grado y el alcance de esas violaciones, activar los mecanismos de protección que ya vamos a ver identificado, poder determinar si hay nuevas formas de violencia, nuevos patrones de violaciones, nuevos focos de derechos que están siendo vulnerados, que no necesariamente están visibilizados, y esa documentación nos va a permitir generar estrategias, bueno, para contribuir a desarrollar procesos que permitan visibilizar y promover la rendición de cuentas frente a esas violaciones que están ocurriendo. Y bueno, la documentación, como ya les mencionaba antes, sirve también para contribuir a educar en materia de derechos humanos, que no debe ocurrir, que debe ocurrir. Durante la sesión hemos hablado que podemos hacer documentación de distintas cosas, podemos hacer documentación individual o documentación de situación, y esto es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de llevar a cabo nuestro proceso de denuncia o de visibilización, la documentación tiene que estar hecha en ese formato. Por ejemplo, si va a ser sobre hechos, sobre situación, si va a ser hecha sobre casos individuales, es decir, violaciones específicas sufridos por una víctima particular o un grupo de víctimas, como un grupo de sujetos individualizables, bueno, la documentación tiene que ser hecha en función de eso en sí. Identificar de forma más detallada ciertos elementos que me permitan individualizar lo que está ocurriendo, individualizar la víctima, individualizar la violación y de ese modo presentarlo. Y la documentación en función de situaciones, es decir, escenarios que no necesariamente puedan conllevar a denuncias individuales, pero que permiten destacar violaciones de derechos humanos colectivas, identificar tendencias, identificar patrones que además pueden darse a través del registro de denuncias individuales que sean similares. Por ejemplo, podemos documentar 1, 2, 3 casos de detenciones arbitrarias como o en un formato de documentación y denuncia individual, pero al tener esos 3, 4 casos veo que hay un patrón que entonces me permite denunciar más allá sobre una situación en sí, de qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué estrategias debemos emplear? Bueno, ya esto se los he mencionado, la forma en que recopilamos la información a través de las distintas fuentes, porque eso nos va a permitir identificar, bueno,
dónde debo apuntar para obtener un mejor resultado a la hora de presentar mi denuncia, a la hora de presentar mi información. ¿Por qué debo hacer esas preguntas? Bueno, ¿qué me pide el mecanismo al cual quiero denunciar? ¿Cómo debo llevar a cabo ese proceso de sistematizar y de presentar la información? ¿Cómo debo documentar y registrar las respuestas a las entrevistas que hacemos, a las preguntas que nos puedan hacer los mecanismos internacionales? Determinar y delimitar sobre qué voy a trabajar y el alcance de lo que quiero hacer va a ser un elemento esencial, porque apegarnos al mandato le va a dar mayor peso a nuestra denuncia, a nuestro trabajo, a que sí, bueno, hoy estoy documentando violaciones al derecho al agua, pero entonces mañana voy a documentar la situación de afectación a la participación política en Venezuela. Y pasado mañana voy a entonces documentar la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. Y presento esta información, pero no le di seguimiento. No es que no podamos trabajar sobre todos los temas, pero delimitar nuestro mandato, delimitar nuestro campo de acción, va a ayudar también a que nuestro proceso de denuncia y nuestro proceso de documentación sea más efectivo, en función también de la metodología y el enfoque que estemos trabajando, si es casuístico, si es situacional o si es simplemente para evaluar lo que está ocurriendo. Esto, como les he mencionado, requiere también de un proceso de seguimiento, de un proceso de sistematización de información, y de allí debemos partir para saber cómo voy a visibilizar y cómo voy a presentar mi documentación. Porque no todas las acciones persiguen el mismo fin, no todas las acciones están orientadas a un proceso único, si bien el resultado que queremos buscar es el mismo o es similar, que es el respeto, la garantía de los derechos, la reivindicación de la situación jurídica infringida. No todos no todas las denuncias se hacen de la misma manera y no todas persiguen lo mismo. Por ejemplo, una denuncia ante un órgano jurisdiccional persigue tener una sentencia, tener una condena en el marco de la normativa legal aplicable. Mientras que un informe puede buscar o tener un fin, perseguir un fin más amplio. Explicar de forma coherente y sistematizada, los hechos, pruebas, situaciones generales, un contexto específico, pero bueno, ahí vamos viendo diferencias. Podemos también presentar la información en bases de datos que nos permitan tabular, categorizar víctimas y datos más de tipo cuantitativo, número de violaciones, identificación específica de tipos de víctimas, de tipos de perpetradores, entre otros. Y por otra parte, al hacer esa identificación de patrones, dependiendo de cuál sea nuestro análisis, podemos tener, bueno, identificar hechos desde perspectivas muy diferentes, pero al tener ya establecidos esos patrones, facilita hacia dónde quiero ir. Entonces, yo sé que esto quiero que sea algo más urgente, entonces no lo voy a tramitar ante la comisión. Lo voy a presentar a una relatoría especial, a la vulneración del derecho al agua. No lo voy a presentar como una petición ante el sistema interamericano, pero lo voy a presentar como una situación general que afecta a la población venezolana, a la relatoría especial del derecho al agua y el saneamiento. O lo voy a presentar ante un comité, o se lo voy a presentar la denuncia a la oficina del alto comisionado. Bueno,
dependiendo de lo que identifiquemos y lo que logremos procesar y sistematizar, voy a poder entonces acudir a uno u otro órgano mediante cualquiera de las acciones que se ajuste más al objetivo que perseguimos al momento de llevar a cabo nuestro proceso. Es muy importante bueno, comprender que la mayoría de estos órganos y la mayoría de procesos de denuncias ante el sistema internacional, si bien puede variar algunas formas, en general tiene unos elementos que coinciden en cada uno de ellos a la hora de presentar una denuncia. Y son elementos muy básicos, como la identificación de las víctimas, descripción detallada de los hechos, de los elementos contextuales, de las circunstancias, de la normativa o el derecho que esté siendo vulnerado, de identificación de victimarios, identificación de responsables, la importancia de presentar pues también anexos documentales o pruebas que permitan constatar la situación con mayor profundidad y de ese modo pues tener una denuncia mucho más efectiva, mucho más contundente. Dicho esto, es importante comprender que actualmente en Venezuela existen al menos 5 procedimientos internacionales abiertos de forma específica para documentar y accionar frente a la situación de derechos humanos en Venezuela. Y estos son también parte de otros procesos que en paralelo siempre están documentando no solo la situación de Venezuela, pero a los cuales también podemos acudir, como lo son, bueno, los órganos convencionales, que son los órganos de los tratados derivados de los tratados de Naciones Unidas, los procedimientos especiales del Consejo, que son mecanismos como expertos independientes, relatorías especiales, grupos de trabajo sobre temáticas específicas, y ellos siempre están trabajando algunos sobre temas particulares, algunos con un enfoque específico y algunos pueden pues también pronunciarse sobre problemáticas particulares, sobre países, sobre algún caso concreto. Pero además tenemos que la Organización Internacional del Trabajo también está teniendo acción sobre Venezuela mediante la comisión de encuesta por pues, las distintas violaciones que ocurren en materia de libertad sindical. La Oficina del Alto Comisionado, como les decía, tiene un mandato específico para monitorear y dar seguimiento a las distintas recomendaciones que se han hecho a Venezuela en materia de derechos humanos. Entonces allí va a ser importante también enfocar nuestro proceso de denuncia en función de ese mandato que tenga la oficina. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Naciones Unidas igualmente tiene un mandato específico. Estas dos últimas, extendido por el Consejo en un periodo de 2 años, ya hicieron una primera presentación en marzo de forma oral sobre temáticas. Entonces, el hacer seguimiento a esto nos permite también saber hacia dónde está el interés de los mecanismos internacionales y nos permite, pues, también encaminar nuestro proceso de documentación y denuncia para contribuir y fortalecer los procesos que estos mecanismos están llevando. La Comisión Interamericana igualmente sigue trabajando sobre Venezuela con su mecanismo especial de seguimiento. Tenemos también la Corte Penal Internacional y el proceso de investigación Venezuela 1 que se está llevando a cabo específicamente por temas de crímenes de lesa humanidad. En este proceso también pudiésemos contribuir y bueno, la denuncia nacional que debe ejercerse pues bajo las consideraciones de la normativa interna, de nuestra constitución, de las leyes penales y bueno, cuando ocurre una violación de derechos humanos, en principio y lo correcto es que uno
acuda, y esta es la primera recomendación, a los entes estatales a presentar una queja, a presentar una denuncia, a pedir ayuda o apoyo y actuación de los entes judiciales responsables, cuyo fin es garantizar justicia. Sin embargo, sabemos la falta de actuación y cumplimiento de sus deberes de los entes públicos en Venezuela. Aún así, siempre es importante dejar constancia, especialmente de cara a lo que se conoce como el principio de la complementariedad, que aplica a la mayoría, por no decir todos, los mecanismos y procesos internacionales, que dicen que siempre debe agotarse primero la vía interna antes de presentar denuncias en el sistema internacional. Claramente hay excepciones a ello. Las tres excepciones son, en primer lugar, que haya un retardo indebido en la obtención de justicia en instancias internas, que no exista un mecanismo efectivo para obtener justicia en el sistema interno, o que existiendo un mecanismo para obtener justicia, el mismo no pueda ser aplicado o no esté siendo procesado por la instancia interna. Entonces, dicho esto, siempre va a ser importante hacer la denuncia en instancias internas también, y hacer incidencia también en actores con poder de decisión en instancias internas en la medida que se pueda, y que esto no implique también un riesgo para el proceso, para las víctimas, para la información que estamos trabajando. Igualmente podemos recurrir a organizaciones no gubernamentales para asesorarnos, para pedir apoyo en nuestros procesos de documentación, para que nos acompañen en la presentación del informe, para que nos acompañen en la presentación de cualquier denuncia. Tomando esto en cuenta, siempre tenemos que velar por que nuestro proceso de denuncia, que nuestra denuncia, nuestra documentación, promueva el cumplimiento efectivo del Estado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y como les mencionaba en un momento de la intervención, la documentación tiene que hacerse también con seguridad, debido a la necesidad de resguardar nuestras fuentes, de resguardar nuestros beneficiarios. Y bueno, esto se hace estableciendo protocolos de seguridad digital, protocolos de seguridad personal, a la hora de llevar a cabo todos estos procesos de documentación, monitoreo y denuncia, con recomendaciones a nivel de autocuidado, de nivel organizacional, de nivel personal y de seguridad digital. Repetir que, bueno, sin documentación no hay denuncia posible, y que en materia de derechos humanos es esencial poder documentar y tener sistematizada toda la información necesaria para denunciar y para poder llevar a cabo procesos que nos lleven al alcance de verdad, justicia y reparación, porque de lo contrario, sin esta rigurosidad, sin insistir, sin hacer incidencias, sin tener la data recopilada, sin tener las pruebas, va a resultar mucho más difícil obtener justicia. Y tomar en cuenta que incluso para las víctimas, el simple hecho, de presentar un informe, el simple hecho de acudir a que un organismo internacional te escuche o conozca de tu caso, representa en sí mismo un hecho de reparación, un hecho de iniciar ese proceso de alcance de justicia. Y allí pues también la importancia de documentar, no solo para visibilizar, para exigir la rendición de cuentas, sino desde la perspectiva de las víctimas, lo que para ellas significa el poder avanzar en el proceso de reivindicación de su situación jurídica infringida. Bueno, esto es lo que tenía preparado para hoy. Creo que nos queda como media horita, que me gustaría utilizarla más para intercambio con ustedes de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, bueno, poder aprovechar este espacio para aclararles. Muchas gracias.
Bueno, no sé si todos me están escuchando, si hay alguien del equipo de Politeia por allí. Sí, Andrea, aquí estoy. Andrea, Mariana, aquí estoy. Bueno, no sé si podemos usar este espacio que queda para ese intercambio. Yo igual ya les estoy poniendo aquí en el chat el enlace que les mencionaba, donde tenemos el manual de documentación que pueden consultar. Pero nada, aquí quedo atenta a sus preguntas. Ya veo que Alejandro tiene la mano levantada. Sí, justo podemos utilizar este espacio para hacer respectivas preguntas y aprovecho la oportunidad antes de pasarle la palabra a Alejandro, que ellos están haciendo un informe de documentación sobre un caso de violación en derechos humanos, pero en materias electorales, o sea, tipo educación en perspectiva electoral, libertad de expresión de perspectiva electoral y así sucesivamente. Entonces, bueno, nada, como que todo el equipo hablando ahorita, llegamos a la conclusión que si podías decirle a, ¿cómo se llama esto? Ya, disculpen como el ruido de atrás. Pero bueno, si podías decirle a ellos unos consejos con respecto a la redacción de su informe. Ok. Bueno, con todo lo que hemos visto ahora, reiterarles, identifiquen la audiencia o las audiencias a las cuales quieren llegar con ese informe. Y piensen en una estrategia de visibilización del mismo más allá de solo consignarlo a el actor o los actores que hayan identificado. Siempre es bueno tener una estrategia comunicacional que permita la socialización a distintos niveles, a distintas escalas, no solo a el que conoce del tema o al que pueda tener un interés en el tema, sino también involucrar otro tipo de audiencias como la ciudadanía en general. Yo les hablaba de la importancia de usar un lenguaje controlado en materia de derechos humanos, pero quizás este lenguaje pueda en algunos casos ser muy técnico para ciertas audiencias. Entonces, no es que le vamos a restar rigurosidad al informe, pero ¿qué estrategias podemos implementar para que esas otras audiencias conozcan con un lenguaje más sencillo lo que quiero decir sin restar esa rigurosidad? Todo eso siempre tenemos que tenerlo pensado a la hora de documentar y de preparar nuestros informes, nuestras denuncias. Por otra parte, y esto creo que no lo había mencionado antes, es fundamental que en especial nuestros informes siempre tengan un enfoque interseccional, es decir, que pueda incluir y que así sea características y elementos que permitan apreciar cómo ciertos factores de vulnerabilidad pueden tener un impacto diferenciado. Por ejemplo, están haciendo este informe sobre el registro electoral. ¿Qué impacto tiene diferenciado en los jóvenes? ¿Qué impacto diferenciado tiene en comunidades vulnerables? ¿Qué impacto tiene en comunidades indígenas? No quiere decir que tienen que hacerlo sobre todos estos temas, pero sí pensar siempre en poder identificar esos elementos de la interseccionalidad y tener un enfoque también de género. Es muy importante a la hora de también realizar nuestras actividades, sobre todo cuando son informes, tener ese enfoque diferenciado. Y bueno, lo que les mencionaba de la estrategia más allá de solo tener y redactar el informe, de visibilizar. Y para eso es importante tener identificada la audiencia, hacia dónde quiero presentarlo. Siempre se recomienda, por ejemplo, tener un resumen ejecutivo. Si lo voy a presentar en una instancia internacional, esto ya son como cosas más operativas, como le digo yo, siempre es bueno tener al menos una traducción al inglés, porque muchas veces muchos de los miembros o de las personas que integran el sistema internacional hablan principalmente inglés. Entonces eso también ayuda a tener un mayor alcance a la hora de presentar nuestra información. Esos son como unos datos generales. Lo importante es que
hagan ese trabajo de documentación y de preparación del informe con todo lo que veníamos hablando de identificación de una variedad de fuentes, de una sistematización y análisis riguroso de la información, de tratar de contemplar data cuantitativa con análisis cualitativo, porque eso siempre contribuye a que tenga pues mayor peso el informe. Por ejemplo, nosotros desde el Centro para los Defensores y la Justicia todos los meses publicamos un informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el país y hacemos un análisis cuantitativo presentando cifras en relación a número de ataques, tipología de ataques, perpetradores, tipo de víctimas, pero a la vez tenemos un análisis cualitativo sobre hechos o situaciones relevantes que hayan ocurrido en ese mes, que es como nosotros estamos presentando esta información, para visibilizar pues también cómo se traducen esos datos que estamos presentando. Eso como un poco recomendaciones generales. Creo que no veo la manito levantada. Aquí estoy. Ajá, Alejandro. No, realmente lo que yo quería aportar era que, bueno, había sido muy interesante la participación de usted, profesora, y la información que usted nos está suministrando, realmente, en especial el grupo de nosotros, de la visión pasiva del voto, nos ha servido bastante para seguir la documentación de nuestro caso, de verdad. Era extender el agradecimiento a tanto al comité organizador como a usted por brindarnos este espacio, y bueno, de verdad, muchas gracias, no tengo ninguna duda. Gracias a ti, Alejandro. No sé si alguien más tiene alguna consulta, algo que quiera comentar. Todavía nos quedan unos 20 minuticos. Rafael, adelante. Hola, buenos días todavía. Yo quería saber, sobre todo cuando tenemos un caso que está relativamente bien documentado en lo que son términos de noticias, pero no tenemos acceso como tal a las víctimas. ¿Cómo se procedería en esos casos? ¿Cuál sería la forma más, vamos a llamarlo así, cuál sería la forma correcta de abordar este tipo de casos, dado que no tenemos acceso directo a las víctimas como tal? Gracias por tu pregunta. Bueno, no sé si recuerdan que durante la presentación yo les hablaba que existen distintos tipos de fuentes, las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. Si bien los medios de comunicación son una de nuestras principales fuentes a la hora de documentar, siempre tenemos que tratar de llegar a la fuente principal, que bueno, en el caso de, vale la redundancia, de casos, suele ser la víctima, el afectado. Si no tenemos acceso a estas personas, hay otro tipo de fuentes que podemos consultar. Por ejemplo, otras organizaciones con experticia en la materia que se hayan pronunciado sobre ese caso. Si es un caso, por ejemplo, de uso excesivo de la fuerza. Bueno, puedo tener acceso a algún abogado, alguna organización que haya acompañado, representado el caso o le haya dado seguimiento. Eso siempre nos va a ayudar. Y tratar de no quedarnos con que, bueno, ya yo lo documenté en el medio de comunicación, pero como yo no tengo acceso a la víctima, eso es lo que voy a poner. Siempre el proceso de documentación, para que sea más riguroso, tenemos que tratar de ir más allá, tratar de establecer también una identificación de distintos actores que nos permitan poder llegar a esa fuente o profundizar la información sobre la cual estamos trabajando. Por eso es que el proceso de documentación no es de un solo día, no es estático y requiere un trabajo continuo y un seguimiento para pues, que sea mucho más efectivo. Vale, gracias. De nada, Rafael.
Bueno, no sé si alguno tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta. Si no, le pediría a Mariana que nos dé una reflexión final, como le pedimos a todos los profesores, con respecto a la materia de derechos humanos y en este caso de la documentación en pro del contexto que se avecina para el 2024. Bueno, viene un escenario bastante complejo, como yo les decía al inicio, en un país como Venezuela, donde persiste una crisis política, una crisis económica, una crisis social, donde a diario se cometen violaciones a los derechos humanos, se hace muy necesario que continuemos este proceso de monitoreo, este proceso de documentación, de recopilación de información, de incidencia y visibilización de lo que está ocurriendo. En especial porque, bueno, ante venideros eventos electorales, entraremos en un contexto donde posiblemente veamos nuevas manifestaciones enfocadas en temas de reivindicación de derechos civiles y políticos, donde veamos exigencias ciudadanas por la garantía de un proceso electoral apegado a estándares internacionales, donde vamos a estar exigiendo condiciones, donde la sociedad civil va a tener un rol bastante activo y eso pudiese llevar a que una política represiva de control social, de criminalización que no ha dejado de existir, eh, vuelva a afianzarse con ciertos niveles de gravedad. Entonces toca pues que seamos muy responsables con nuestro trabajo, que sigamos documentando, que sigamos acompañando a las víctimas y aquí yo rescato pues justamente la resiliencia que ha tenido al menos el movimiento de derechos humanos en Venezuela, que a pesar de la criminalización, que a pesar de los constantes ataques que reciben las personas defensoras, las organizaciones de derechos humanos, por su trabajo de denuncia, de acompañamiento a víctimas, de estar ahí en primera línea de acción, acompañando víctimas y beneficiarios ante las acciones y omisiones del Estado, es el no haberse pues dejado acallar por todos estos patrones represivos. Y yo lo destaco porque ha sido justamente por eso que hoy en día seguimos teniendo mecanismos internacionales haciendo seguimiento a la situación de Venezuela y esos mecanismos están vigentes permanentemente, algunos con un mandato específico de 2 años, pero están allí y están monitoreando la situación y se nutren justamente de nuestro trabajo en terreno de documentación, de la presentación, de la información que les presentamos y allí el llamado es a seguir haciéndolo de forma responsable porque al final esto tiene o podría llegar a tener un impacto y un beneficio no solo para la víctima o los beneficiarios específicos con los que estemos trabajando, sino a la ciudadanía en general. Y eso es lo que Venezuela necesita, poder avanzar en procesos de verdad, justicia y reparación que garanticen la recuperación de la democracia, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la garantía de un espacio cívico y democrático libre, sin restricciones y pues que también podamos avanzar hacia la construcción de políticas públicas eficaces que contrarresten las vulneraciones a los derechos económicos, sociales y culturales que siguen ocurriendo en Venezuela. Gracias, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Tengo un problemita aquí con mi micrófono, no sé qué es lo que pasa. Pero bueno, muchas gracias por la sesión de hoy, a todos por conectarse y por estar acá pendiente ya. Es increíble que ya el programa vaya por su módulo 3. Entonces, bueno, nada, no me queda más que decirles a todos que, bueno, que evidentemente utilicen esta clase para que sea parte de su informe de resultados, vuelvan a ver, consulten, o sea, esta semana van a recibir el respectivo feedback de parte de los tutores. Y bueno, nada, a Mariana le voy a pedir que nos mande unas 2 o 3 preguntas. Bueno, creo que igual Carla ya se lo va a pedir,
para que puedan hacer la evaluación del módulo 3, unas preguntas de selección simple respecto a lo que se dio en la clase. Y bueno, creo que ya así con esto terminamos, por lo tanto voy a parar de grabar. Y bueno.